El huevo frito emitía pequeñas explosiones en el interior de una sartén roñosa que había conocido mejores años. Ricardo, a quien todos llamaban Richie, movía con poco arte la paleta, empujando suavemente el contorno del huevo. Lo cierto es que seguía una dieta un poco extraña, pero le daba resultado. A sus 40 años seguía siendo un figurín y no se había acuerpado como la mayoría de sus amigos. Richie era un niño dentro del cuerpo de un hombre de 40 años. Tenía una melena rubia bastante abundante que las canas se estaban empezando a aclarar. En realidad, era un hombre atractivo pero bastante descuidado y, claro, cuando sonreía, sus mugrientos y escasos dientes ennegrecidos acaparaban todo el protagonismo. Desde su divorcio, vivía en un piso cochambroso de 35 metros. Cocina y comedor eran lo mismo, un dormitorio enano sin ventana y un baño más diminuto aún, cuyos azulejos se encontraban a un simple portazo de desprenderse de la pared. Debía 2 meses de alquiler, así que el propietario ya estaba presionándole otra vez, y de nuevo, Richie volvía a darle largas. Sentía como la vida le iba acorralando poco a poco, mientras se quedaba embobado viendo tostarse aquel huevo. Abrió la vieja nevera Kelvinator, que sería más o menos de su edad, y descubrió en su interior únicamente medio limón estrujado y un cartón de vino avinagrado. La cerró con rabia y revisó los 2 únicos estantes que había, buscando algo para acompañar al huevo, pero tuvo la misma suerte. Dirigió su vista a la sartén y encontró un huevo carbonizado y pegado como una lapa en el hierro. ¡Su puta madre!, gritó mientras rascaba desesperadamente con la paleta en un intento por despegarlo que solo consiguió destrozarlo. Su cara enrojeció, cogió la sartén y la estampó contra la pared. ¡A la mierda! Salió de casa y bajó al bar de Chema, que le puso una cerveza y un montado de chorizo que Richie devoró en un instante. Miró la billetera y comprobó los 220 euros que le quedaban del subsidio de empleo. Mientras saboreaba su café, daba vueltas al asunto que tenía entre manos y que, de una forma u otra, daría un giro radical a su vida. En la televisión del bar aparecía la fotografía de una niña de 9 años desaparecida al salir del colegio. Su madre lloraba de una forma angustiosa y el jefe de policía explicaba ante los periodistas los detalles de su última búsqueda. Esta ciudad cada vez es menos segura, exclamó Chema en voz alta, mientras pasaba la bayeta sobre el mostrador. Richie apenas prestó atención al comentario. Salió del bar, se montó en su viejo Seat Ibiza rumbo al polígono industrial y aparcó junto a un sombrío almacén de venta de palés de madera. Encontró un hombre esperándole. Entró en el coche y, a su lado, sacó de una bolsa una pistola Star de 9 milímetros Parabellum, idéntica a la que usaban los policías. Richie la examinó detenidamente. Entendía bastante de armas y de un vistazo supo que estaba en perfecto estado. Tras darle 150 euros, agarró la pistola junto a la pequeña caja de munición, la metió en la guantera y se marchó en cuanto aquel hombre salió de su coche. Todavía con el sol en lo alto, se apoderó de una pequeña bombona de oxígeno y otra de acetileno con su correspondiente soplete tras forzar una furgoneta que tenía localizada. También se quedó con unas gafas de soldador, una linterna, un paquete de bridas y un rollo de cinta americana. Introdujo todo en el maletero de su coche y se encaminó a la próxima parada de su ruta, un bazar chino. Con 30 euros consiguió hacerse con una pequeña hacha, así como con unos guantes y un pasamontaña de color negro. Ya tenía todo lo necesario para la tarea del día siguiente: atracar el banco. Al margen del huevo frito, el día estaba yendo sobre ruedas. Revisó su cartera. Todavía le quedaban 40 euros, lo suficiente para recoger a Alba, su pequeña y adorada hija de 8 años a la cual Richie pretendía llevar al cine para ver una película de Disney. Frunció el ceño mientras conducía, no conseguía recordar el título. Ya le preguntaría a su hija. A pesar de tener la custodia su expareja Marta, a pesar de saber que la vida de Richie era un auténtico desastre, a pesar de que debía varios meses de manutención, a pesar de todo, sabía cómo la quería y cómo Alba esperaba ansiosa cualquier ocasión para salir con su padre. A pesar de todo, siempre se emocionaba cuando los veía juntos. Fue una tarde inolvidable. Richie disfrutaba de cada segundo con Alba. Comieron palomitas, bebieron Coca-Cola y rieron sin parar.
Aún quedaban unos rayos de luz cuando estaban de vuelta en casa de Marta. Alba, eufórica, no dejaba de abrazar a su padre y cuando Richie arrancó su viejo Seat Ibiza, comprobó en el espejo retrovisor como madre e hija le decían adiós con la mano. En cuanto desaparecieron de su vista, el rostro de Richie se tensó. Aparcó frente a su triste apartamento y subió todos los trastos junto con la cena, un menú kebab, 2 cervezas y una pequeña botella de Jack Daniels como postre. Despejó la mesa de la cocina y colocó sobre ella todos los bártulos para revisarlos con detenimiento. Empuñó el arma, deslizó la corredera hacia atrás, sacó el cargador, quitó el seguro y apretó el gatillo. Estaba perfecta. Introdujo los 15 cartuchos del 9 Parabellum en el cargador y lo metió en la pistola de nuevo. Tomó el soplete, abrió la pequeña botella de acetileno, acercó el mechero y, una vez encendido, abrió el oxígeno. La llama amarilla se tornó azul y rugió con fuerza. Todo perfecto. Abrió la enorme mochila e introdujo primero las botellas junto al soplete, seguido de las gafas de soldar, el hacha, las bridas y la cinta americana. Tras guardar en otro bolsillo los guantes y el pasamontaña, cerró todas las cremalleras y dejó la mochila en un rincón. El arma seguía sobre la mesa y le acompañó durante toda su cena. Volvió a repasar el plan mentalmente. Era bastante simple. En el banco trabajaban solamente 3 mujeres y 2 hombres. El director era un chulo de mierda que lo había humillado delante de los demás clientes, y lo más doloroso, frente a su hija, que lo acompañaba el día en el que decidió pedir un pequeño préstamo. El hijo de puta le dijo que se fuera a la Cruz Roja, que tenía un descubierto de 600 euros desde hacía 2 meses y que el banco no le iba a prestar un céntimo. Lárgate de aquí, tengo clientes que atender. Había terminado gritándole ante las quejas de todos los presentes. Richie no olvidaría nunca la expresión de Alba, que no entendía por qué ese hombre estaba tan enfadado con su padre. Ese mismo día decidió que atracaría el banco. Richie recordó que 20 años atrás, cuando reformaron el viejo gimnasio para transformarlo en una sucursal bancaria, su padre y él, soldador y ayudante, se habían desplazado hasta el local en obras. En el sótano, donde se encontraba el cuarto de la climatización, había una tapa de alcantarilla que habían declarado condenada. Recordaba a su padre levantándola y alumbrando el profundo y negro pozo que más bien asemejaba la puerta hacia el infierno. Una escalera de húmedos barrotes se adentraba en aquel tétrico abismo, donde solo se sentía el siniestro rumor del agua. Su padre volvió a colocar la tapa y comenzó a soldar la que 20 años más tarde sería la vía de escape de su hijo. Después de cenar, dio un trago a la botellita de Jack Daniels. Según le habían informado, el blindado dejaría al día siguiente más dinero del habitual, ya que el mes de diciembre, especialmente los abuelos gastaban mucho dinero en regalos para sus hijos y nietos y preferían pagar en efectivo. De modo que había que abastecer los 5 cajeros automáticos y la caja fuerte para que no les faltaran billetes. Mientras pensaba en estas cosas, su mirada se había quedado fija en el huevo frito, que todavía seguía pegado en la pared. Le parecía una obra de arte. Formó un cuadrado con los dedos y, girando ambas manos, miró a través del hueco enmarcándolo. Ese huevo estampado en la pared y esos chorretones de aceite de girasol cayendo por el gotelé. Angustia, desesperación, liberación, definitivamente era arte. Le hizo una foto con el móvil, lo dejó encima del microondas junto a una foto de Alba y se fue a dormir. A las 8 de la mañana, su coche ya se encontraba estacionado a un par de calles de la sucursal bancaria. Se dirigió caminando hasta un bar que había en la acera frente al edificio y pidió un café con 2 magdalenas. Apareció el blindado y 2 vigilantes de seguridad armados salieron, sosteniendo un par de bolsas. Richie no perdía detalle alguno. Al cabo de 10 minutos, los vigilantes volvieron a montarse en el blindado y siguieron con su ruta. Richie terminó su desayuno, se dirigió a su coche, abrió la mochila que ocultaba en el suelo del asiento delantero y sacó el arma con decisión. Se la colocó en la espalda sostenida por su cinturón, se puso los guantes y el pasamontaña en forma de gorrito y salió del Seat Ibiza en dirección al banco, con la mochila colgada del hombro y un paso muy calmado. Comprobó su reloj, eran las 10 de la mañana. Cuando Richie entró en la sucursal, su rostro ya estaba cubierto. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Vociferó en medio de la estancia.
Las 5 personas de avanzada edad que hacían cola permanecieron inmóviles, y solo se giró para verle la anciana que más alejada se encontraba de él. Richie sacó el arma y disparó 2 veces al detector de incendio para destrozarlo. Por supuesto, la alarma de antiincendios comenzó a sonar con un molesto pitido, captando la atención de todo el personal del banco. El director salió de su despacho y se acercó amenazante hasta situarse a unos metros de Richie. ¿Qué coño está haciendo? Exclamó con el tono más intimidante que fue capaz de producir. Richie estrelló con un golpe seco la culata de la pistola en su rostro. Cierra la puta boca, gilipollas. Espetó, mientras el hombre caía al suelo. Que no se mueva nadie. Necesito la llave de la puerta. El director hurgó con nerviosismo en su bolsillo y le entregó la llave. Deja que sangre, si no se te pondrá la nariz como una berenjena. Le aconsejó antes de caminar hacia la puerta de entrada para cerrarla. Agarró unas sillas para formar una fila e invitó a sentarse a las 5 personas mayores. Rápidamente sujetó sus tobillos y manos con las bridas. Volvió a juntar otras 5 sillas para los empleados y los ató de la misma manera. Entró en un cuarto que albergaba 2 cajeros automáticos y sacó varios cartones de archivo para pegarlos sobre los cristales de la entrada con la cinta americana. Dirigió un momento la mirada sobre las 10 personas que tenía atadas en aquel amplio hall, metió la mano en la mochila y sacó el hacha. Una anciana comenzó a gritar aterrada, pero Richie se acercó a ella con el hacha en la mano y se llevó el dedo índice a la boca. Marchó hacia la centralita de incendios, cortó el cableado y acabó con la alarma de intrusión. Tras un largo suspiro de alivio al recobrar el ansiado silencio, regresó de nuevo al vestíbulo en el momento preciso para escuchar a un empleado comentando al director que había conseguido apretar el botón de alarma y que la policía estaría a punto de llegar. Richie se acercó con brusquedad para colocarse frente a los empleados, levantó el arma y preguntó: ¿Quién ha pulsado el botón de alarma? Todos guardaban silencio. No preguntaré otra vez. En cuanto Richie acabó la frase, el director y las otras 3 empleadas señalaron a su compañero. ¿Ves? ¿De qué te ha servido ser un lameculos? Lo levantó de la silla con rudeza y el chico comenzó a llorar y suplicar por su vida mientras los ancianos rogaban también a gritos que no le hiciera daño. ¡Callad de una puta vez! Sacó unas tenacillas de electricista y cortó las bridas que apretaban las manos del joven. Vamos, acompáñame, tenemos trabajo. Dijo mientras lo agarraba del brazo apuntándole con el arma y giró su vista al resto. Como escuche a alguien hablar, os taparé la puta boca con la cinta. Cuando estuvieron bastante alejados del grupo, volvió a dirigirse al chico. ¿Cómo te llamas? Martín. Respondió titubeando. Muy bien, Martín. ¿Quieres seguir vivo? Martín asintió con rapidez. Eres un tío listo. Ahora me vas a abrir los 5 cajeros y la caja fuerte. Martín abrió la boca para decir algo, pero Richie se la tapó con la mano. Sí, ya lo sé. Tienes la apertura retardada. No te preocupes, tenemos tiempo. Explicó para tranquilizarle. A lo lejos empezaban a oírse sirenas de los coches de policía que se acercaban a gran velocidad. ¡Coño! No me lo puedo creer. Exclamó Richie al acercarse a la caja fuerte. Esta ya se encontraba abierta. Se quedó mirando a Martín buscando una explicación. Estuve reponiendo los cajeros y justo cuando iba a cerrarla apareció usted. Soltó el muchacho rápidamente y Richie le rodeó el hombro con su brazo. Tranquilo, esto quedará entre nosotros. No le diremos nada al gilipollas de tu jefe. ¿Te parece bien? Martín asintió y Richie se giró para abrir del todo la pesada puerta de la caja fuerte. En su interior había varios tacos de billetes de 50, 20 y 10 euros. ¿Cuánto dinero hay aquí? 370.000 euros. Contestó Martín. ¿Estás seguro? Completamente. Sentenció el joven. ¿Y en cada cajero? Inquirió Richie. 20.000 euros. Richie comenzó a echar cuentas, pero Martín se le adelantó. En total hay 470.000 euros. Richie sintió un escalofrío interior. Muy bien, Martín. Volvamos con los demás.
Martín volvió a sentarse en la silla del vestíbulo, pero Richie no le ató. Dentro de 10 minutos, a las 10:30, podría vaciar los cajeros y recoger todo el dinero. Se acercó a una de las ventanas y alzó una lámina de la persiana con 2 dedos. Fuera había mucho movimiento. Todo estaba repleto de coches patrullas con sus sirenas azules dando vueltas. Los policías se encontraban ya acordonando la zona. Más allá, se veían ambulancias, vecinos asomados en los balcones, periodistas que levantaban sus cámaras y micrófonos. El show estaba montado. ¡Te vas a cagar!, gritó con fiereza a uno de los viejos maniatados. Richie se giró y le miró fijamente. ¿Cómo te llamas? Soy Conrado y he sido policía durante 37 años. Soltó el anciano muy orgulloso. En el exterior se alcanzaba a ver llegar otro coche azul con una sirena encendida sobre el salpicadero y un hombre uniformado de una percha impecable y un tórax con tantas condecoraciones que asemejaba la puerta de una nevera. Se acercó caminando con garbo al operativo. Preguntó con sorna mientras miraba el banco. ¿Qué tenemos aquí, Gutiérrez? Buenos días, capitán. Según los vecinos, han oído un par de disparos y la puerta está cerrada con llave y, como ve, han pegado cartones en los cristales, así que no hemos podido ver nada de lo que está ocurriendo dentro. El capitán miró alrededor y se percató de las varias cámaras de reporteros que habían aparecido en un instante en las inmediaciones. Sonrió levemente y pidió un megáfono. Les habla la policía. Será mejor que salgan con las manos en alto. Están completamente rodeados. Tiren las armas y entréguense. Antes de que su voz terminara de resonar, el capitán tuvo tiempo de ver de reojo cómo los periodistas lo apuntaban con sus cámaras. Ya te dije que te ibas a cagar, repitió el viejo expolicía. Richie miraba el operativo a través de las rendijas de la persiana. Cierra la puta boca, Conrado. Será mejor que te entregues y te prepares para pasar una temporada a la sombra. El anciano estaba empezando a envalentonarse. Richie se aproximó lentamente hasta colocarse frente a Conrado. ¿Quieres que te cierre la boca? Escupió Richie con hartazgo, mientras cogía la cinta americana. Conrado lo miró desafiante. Se notaba que, a pesar de su edad, seguía siendo un hombre duro. Eres un mierda. Me he pasado la vida deteniendo a gentuza como tú, y ya os conozco muy bien. Cállate, Conrado, no hagas esto más difícil, protestó el director, mientras tapaba su nariz con un pañuelo. No me digas lo que tengo que hacer. Tengo experiencia en estas situaciones y sé cómo tratar a esta chusma, presumió Conrado. El director suspiró resignado. Richie miró su reloj. Quedaban 4 minutos para que se pudieran abrir los cajeros. Agarró la mochila y marchó con rapidez al sótano. Encontró una sala plagada de estanterías con cajas y archivos, los servicios y una puerta de metal oscuro al fondo del pasillo. Al abrirla, un irritante chirrido invadió el sótano. Además de la enorme máquina de climatización, el cuarto había sido utilizado como trastero, pudiéndose encontrar cartones, baldosas, peluches, fluorescentes viejos, balones desinflados, todo tipo de mierda. Apartó una silla rota, levantó un viejo panel publicitario y ahí estaba, la vieja tapa de alcantarilla que su padre había soldado 20 años antes. Richie suspiró, reconfortado, y comenzó a sacar las botellas con el soplete. Arriba, Conrado se había puesto al mando del grupo e intentaba convencer a Martín, el único que tenía las manos libres, que cogiera unas tijeras para cortar las bridas. El chico se negaba en rotundo y Conrado insistía nuevamente. Suéltame, desgraciado. No seas cobarde, te aseguro que el tío está cagado de miedo. Suéltame y verás cómo le infla hostias cuando suba. Martín permanecía quieto y Conrado bajó la cabeza, resignado. Qué ganas tengo de que revienten la puerta a mis compañeros. Cálmese, esta gente puede ser muy peligrosa. Soltó nerviosa Mercedes, la subdirectora. Tranquilízate, monada. Mis compañeros son profesionales.
Estas situaciones son el pan de cada día para los policías. Expuso Conrado, incorporándose de nuevo para presumir de entereza. En el sótano, Richie había despejado por fin la tapa. Comprobó la hora, las 10:30, y subió corriendo con la mochila vacía hasta alcanzar a Martín. Ábreme todos los cajeros, es la hora. Martín obedeció al instante levantándose de su asiento. No te saldrás con la tuya, maricón de mierda. Gritó Conrado. Richie movió la silla que había quedado libre para ponerla frente a Conrado y ocupó el asiento. Así que fuiste policía, ¿eh? Vaya, vaya. Se burló Richie y sacó una navaja para acercarla al rostro inmutable de Conrado. Bajó lentamente el arma y cortó la correa de su bolso. Veamos qué tiene el abuelito en su bolsito. Sacó su móvil, que no tenía bloqueo de pantalla. La madre de Dios. Vaya colección de vídeos pornos que tiene el abuelo. ¿Se los has enseñado a tus nietos? ¡Hijo de puta! Protestó Conrado revolviéndose en su silla con impotencia. Registró su billetera y extrajo 300 euros que se guardó en el bolsillo. ¿Cómo maneja el abuelo? Exclamó Richie, antes de abrir su cartilla bancaria y quedar ojiplático. ¿Será posible? Este viejo cabrón tiene 240.000 euros. No me lo puedo creer. 2.850 euros de pensión. Y yo cobrando 1.400 por 8 horas diarias en mi anterior trabajo. Definitivamente este país no está bien. Cuando salgas esposado por la puerta, lo voy a disfrutar de una forma que no puedes imaginar, pedazo de cabrón. Conrado saboreaba sus palabras. Al final lo has conseguido. Me has tocado los cojones. ¿Sabes? Te voy a volar la cabeza y tus sesos van a quedar esparcidos por el suelo. Encima, le voy a ahorrar una pasta al Estado. Conrado lo miraba con un odio profundo. Richie acercó su cara tanto que su nariz casi rozaba la del viejo. Te aseguro que no tengo miedo de que me metan en Chirona. De hecho, las cárceles aquí están de puta madre. Y además, no tendré que pagar alquiler. Joder, son todo ventajas. Bajó el tono, aunque su voz se tornó más terrorífica. Abre la boca. Conrado se resistió y Richie sujetó con fuerza la nariz de Conrado, que parecía una patata molleja. El viejo soltó un alarido y Richie metió el cañón de la pistola en su boca. Inclinó su cabeza hasta que su boca quedó a 2 centímetros del oído del anciano y susurró. Hoy vas a morir. Se incorporó un momento para mandar callar al resto del grupo, que habían comenzado a suplicar por la vida del anciano, y volvió a hablarle, esta vez en voz alta. ¿Sabes? Me has tocado mucho los cojones, así que te voy a mandar con tus ancestros para que se los toques a ellos. Quitó el seguro del arma y la hundió más en la garganta del viejo. De pronto, se escuchó un revuelto de tripas acompañado de 3 o 4 cuescos. Conrado se estaba viniendo abajo. Richie sacó el arma de su boca, y todos se miraron extrañados. Un olor a mierda comenzaba a extenderse con rapidez. ¡Te has cagado!, vociferó Richie, y comenzó a reír a carcajadas. Conrado no respondía. Se había quedado totalmente traspuesto. Los demás comenzaban a taparse la nariz con fuerza, reprimiendo alguna arcada. De pronto, volvió a resonar la voz metálica de un megáfono. El capitán quería lucirse ante su público, cada vez más numeroso. Les habla el capitán Ramírez. Están completamente rodeados. Todo puede solucionarse si se entregan. Les prometo que serán tratados con respeto. Si tienen rehenes, procedan a desalojarlos ahora mismo. De momento me siento razonable y comprensivo, así que les recomiendo que no agoten mi paciencia. El capitán volvió a mirar alrededor para regodearse en la reacción que su discurso había causado. ¡Se está abriendo la puerta!, gritó Gutiérrez. Por la puerta asomaba Conrado y, detrás de él, se vislumbraba a Richie.
Más de 30 policías parapetados tras sus vehículos les apuntaban con sus armas. La atmósfera se volvió repentinamente tensa, el clima idóneo para que el capitán agarrara de nuevo el megáfono. Suelta al rehén y tire el arma. No queremos que nadie resulte herido. Por el rabillo del ojo vislumbraba las cámaras, todas fijas en él, y se relamió pensando en que estaría saliendo en todos los noticiarios en ese momento. No pueden escapar, los tenemos rodeados. Entréguense y todo acabará bien. No lo repetiré otra vez. Tras unos cuantos segundos que se sintieron interminables, Ramírez acercó el megáfono a su boca para añadir algo más, pero, tras el agudo y vibrante sonido de una detonación, el aparato cayó al suelo hecho pedazos. El capitán rechazó las manos que sus compañeros le ofrecían y se incorporó de un salto, mirando con un odio profundo a Richie. Aquí os dejo a este. La próxima vez llama por teléfono, esto no es un circo. Exclamó Richie con furia, empujando a Conrado hacia afuera para volver a ocultarse en la sucursal. Varios policías se apresuraron a recogerlo para alejarlo de la puerta y asearle. Al mismo tiempo, Gutiérrez se había quedado mirando fijamente la cara del capitán. Cuando éste se dio cuenta, se llevó un dedo a la boca para comprobar que todo estuviera en orden. ¡Qué hijo de puta! ¡Me ha jodido la funda! Chilló Ramírez, con el dedo metido en el hueco sangrante que le había quedado al saltarle un incisivo. Capitán, creo que la he encontrado. Gutiérrez estaba recogiendo una pieza diminuta y amarillenta del suelo. Gracias, de verdad. Dijo Ramírez aliviado cuando el teniente se la entregó. ¿No sabrás si hay por aquí cerca algún dentista? Sí, justo tirando por esa calle de ahí. En cuanto Gutiérrez terminó la frase, el capitán se abalanzó para abrazarlo. Te dejo al mando, volveré lo antes posible. Le anunció Ramírez finalmente, antes de salir corriendo en dirección a la calle indicada. Ya habían pasado las 10:30. Richie se acercó a Martín para ver qué tal le iba con el vaciado de los cajeros. Solo me queda uno, Proclamó orgulloso. Date prisa y todo terminará pronto. Sentenció Richie, con un profundo suspiro. Todavía podía oler el rastro de Conrado en el aire. De pronto, el teléfono empezó a sonar y Richie lo cogió al tercer molesto timbrazo. Soy el teniente Gutiérrez. Sabemos que estás solo y que tienes retenida a 9 personas. Conrado había cantado antes de que le quitaran el pañal. Necesito confirmar que esas personas están bien. Richie tiró del cable del teléfono y apuntó hacia la fila de sillas que tenía a su lado. Nombre y estado de salud. Declaró Richie con un tono seco. En cuanto el último anciano confirmó que se encontraba perfectamente, volvió a acercarse el teléfono al oído. Escúchame, gilipollas. Richie no hablaba, escupía. A mí tampoco me gusta repetir las cosas, así que toma nota. Dentro de una hora quiero un coche aparcado en la puerta. 2 rehenes vendrán conmigo. Nos llevará al aeródromo y más vale que allí nos esté esperando una avioneta. No quiero errores. Si no está todo preparado para la hora que te he dicho, mataré a un rehén cada 5 minutos de retraso. Ya has visto que casi le vuelo la cabeza al tontaina del megáfono. Estoy dispuesto a morir hoy, así que no me toquéis los huevos. No volveré a coger el teléfono hasta dentro de una hora. Colgó el teléfono de un golpe y Gutiérrez se quedó con la palabra en la boca. Martín apareció con la mochila y anunció que ya había terminado. Le entregó la mochila abierta a Richie y sus ojos se iluminaron al admirar los tacos de billetes. ¿Está todo? Preguntó mirando fijamente a Martín. Por supuesto. Puede contarlo si quiere. Le aseguró, pero Richie ya estaba cerrando la mochila. Me fío de ti. Afirmó, con una sonrisa que quedó atrapada bajo el pasamontañas. ¿De verdad nos matará y la policía no le da todo lo que ha pedido? Preguntó con preocupación una de las abuelillas. Richie se acercó a la anciana, metió su mano en el bolsillo y sacó 100 euros, de los que le había robado a Conrado. ¿Crees que si estuviera pensando matarte te daría este dinero? Los pequeños ojos de centollo de la anciana miraron a Richie con un brillo lascivo. Ay, tunante,
Sabía que eras un golfillo y que estabas mintiendo a la policía. Cogió el dinero y se lo metió en el refajo. Richie sonrió de nuevo, oculto tras la negra tela. Se incorporó y sacó la cinta americana. ¿Alguien quiere agua?, preguntó al aire, sin obtener respuesta alguna. Entonces empiezo ya. Uno por uno, fue amordazándolos con la cinta, además de pasar varias veces la cinta por sus cuerpos para fijarlos a las sillas. Al terminar, se colgó la ahora pesada mochila y emprendió su descenso al sótano. Ya en el cuarto de máquinas, se subió por fin el pasamontañas y se puso las gafas para comenzar a cortar las soldaduras de la alcantarilla con el soplete. Mientras la llama azul deshacía el trabajo de su padre, Richie se acordaba de él, de lo gran soldador que era, de sus enormes zapatos, de su cuarta cerveza al mediodía, de su entierro, de que esperaba que hubiera subido al cielo, aunque su madre, su hermana y él se habían quedado en la gloria. Cuando volvió en sí mismo, reparó en que ya había terminado hacía un rato. Levantó con esfuerzo la tapa. El pozo seguía oliendo igual de mal que 20 años atrás. Antes de bajar, rebuscó entre los trastos que había en la habitación y finalmente se decidió por un pequeño peluche de oso panda que estaba protegido dentro de una bolsa de plástico. A Alba le encantaría. Encendió la linterna, puso un panel publicitario por encima de la tapa para ocultarla y la dejó caer suavemente sobre su cabeza en cuanto hubo introducido todo su cuerpo en aquella oscuridad. Tras un descenso de 6 metros, llegó al fondo y alumbró con la linterna una larga y estrecha galería envuelta en una nauseabunda humedad. Ramírez por fin había regresado de su breve visita al dentista y Gutiérrez le estaba poniendo al corriente de las pretensiones del atracador en el interior de la furgoneta monitorizada que servía como centro de operaciones. Ramírez miraba la funda recolocada con un pequeño espejo. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves?, preguntó a Gutiérrez. La verdad es que el dentista ha hecho un buen trabajo. Me refiero al atraco, imbécil. El rostro de Ramírez se estaba tornando de un escarlata intenso. Ah, está todo controlado, respondió Gutiérrez titubeando y miró su reloj. Todavía nos quedan 30 minutos. Los técnicos están preparando el vehículo. El conductor será uno de los nuestros y llevará un arma camuflada. Cuando llegue al aeródromo le estaremos esperando. Ese gilipollas no va a coger ningún avión. Bien hecho, Gutiérrez. Lo felicitó el capitán, ya más calmado. ¿De verdad crees que el dentista ha hecho un buen trabajo? Y ambos comenzaron a reír. Después de unos minutos repletos de carcajadas, Ramírez se quedó con la vista fija en la ventana del furgón, a través de la cual se veía una multitud aún mayor congregada. La verdad es que me gustaría entrar en el banco y volarle la tapa de los sesos a ese hijo de puta. Estableció finalmente, con un tono siniestro. Un policía irrumpió abriendo de un portazo. Capitán, me dicen desde la comandancia que se envían a los geos. No, ¿para qué coño van a venir los geos? La situación está perfectamente controlada. No necesitamos ni geos ni pollas en vinagre para detener a un yonki muerto de hambre. ¡Largo de aquí! El agente cerró la puerta. Siempre con los geos de los cojones. Me parece que aquí hay mucho mando que vio de niño los hombres de Harrison. Se burló Ramírez y añadió mientras se apretaba el nudo de la corbata. A propósito, cuando lo detengan o lo maten en el aeródromo, que a nadie se le ocurra abrir la boca, ¿eh? Seré yo quien atienda a los medios. Richie seguía avanzando lo más rápido que podía por los túneles del alcantarillado de la ciudad. No tenía ni puta idea de dónde se encontraba, pero ya se había alejado bastante del banco. Cuando dobló una última curva que conducía a un aljibe repleto de mierda y agua del color del bistre, consideró que era hora de salir de allí. La linterna había comenzado a parpadear y se había tenido que quitar de un puntapié alguna que otra rata por el camino. Alumbró su muñeca y comprobó que faltaban 15 minutos para que la policía llevara el coche que había pedido. Volvió sobre sus pasos un pequeño tramo y descubrió una serie de viejos barrotes empotrados en la pared del túnel. Trepó por ellos hasta alcanzar una trampilla desvencijada que filtraba unas gotas de luz dorada. Apagó la linterna y se introdujo sigilosamente, tratando de producir el menor ruido posible. Parecía un viejo almacén abandonado. El ambiente estaba cargado de polvo y olía a podredumbre, pero nada igualaba el hedor extremo que habitaba en las profundidades.
Se fue desplazando lentamente por su interior, rodeando los bidones oxidados, esquivando los tablones que poblaban el suelo y ocultándose de los rayos del día que se introducían por los agujeros de un roñoso tejado de uralita. Se dirigió a una pequeña habitación cuya puerta estaba entreabierta y se encerró en ella, quedándose en una penumbra absoluta interrumpida únicamente por un diminuto cilindro de luz cálida que cruzaba la estancia de un muro a otro. Richie encendió la linterna y se subió en el mugriento váter sin tapa de lo que en otro tiempo debía haber sido un baño para acercar su ojo al orificio que había en lo alto de la pared. Enseguida reconoció el barrio, no estaba lejos de su casa. Bajó de un salto y salió de nuevo al almacén para encontrar una salida. Tras una breve búsqueda moviendo trastos polvorientos de la manera más silenciosa que podía, Richie descubrió un boquete en el muro, oculto tras un palé de madera. Se agachó y comprobó que su tamaño era perfecto para que se introdujera un hombre adulto. Comenzó a tumbarse para dejar atrás de una vez aquel asqueroso submundo, pero se detuvo en seco, apoyado aún en una rodilla. Le había parecido oír un sollozo. Se quedó inmóvil y trató de agudizar el oído. Parecía la voz de una niña. Se incorporó y dirigió su vista de nuevo a aquel cuarto inmundo plagado de brillantes manchas de luz. Se dejó guiar por el inquietante sonido, que se sentía más real y aterrador a cada paso. Entrecerró los ojos y se comenzó a dibujar el contorno de una puerta en la esquina más alejada de los tenues rayos de sol, detrás de la trampilla que conducía a las cloacas. Se acercó sigilosamente y pegó su oído en el frío y oxidado metal. Richie llevó la mano al picaporte, pero la voz de un hombre al otro lado lo frenó. Calla, preciosa, tu mamá no va a venir, pero si te portas bien y me dejas quererte un poquito, dejaré que vuelvas con ella. Richie tapó su rostro bajo el pasamontañas, sacó de la mochila su pistola y abrió la puerta con violencia. Allí estaba, una niña con las braguitas en los tobillos y esa bestia encima de ella, con los pantalones bajados. Se aproximó corriendo, puso el arma en la sien del repulsivo ser y le retorció la oreja con fuerza. ¡Quítate de encima, hijo de puta! Rugió Richie con fiereza. Era un hombre de más de 50 años. Su semblante se había quedado totalmente pálido. Richie lo sacó del camastro y le puso boca abajo en el suelo. Cogió unas cuerdas que el cabrón seguramente había usado previamente para atar a la niña, y le apretó las manos y los tobillos hasta que se le agotaron las fuerzas. Rápidamente, acudió a socorrer a la pequeña, que seguía inmóvil en la cama llamando a su madre. Se asustó cuando vio a Richie con el pasamontañas, pero él sabía cómo calmar a una niña, y le contó que era el coco bueno, que ayudaba a los niños a encontrar a su mamá, que se vistiera y se calzara, que todo iba a salir bien. Ya vestida, la pequeña se quedó mirando al hombre atado boca abajo. ¿De verdad eres el coco bueno? Preguntó a Richie con la inocencia típica de alguien de su edad. Richie se puso en cuclillas frente a ella, se quitó uno de los guantes y con su dedo pulgar secó las lágrimas de su carita. Por supuesto, por eso salgo de día. Le contestó, suavizando la voz. La sacó de aquella terrorífica habitación y la llevó al almacén polvoriento, cuya escueta iluminación se había apagado casi del todo. Una caja vacía de cervezas sirvió como asiento para la pequeña. Richie dejó la mochila a su lado y tranquilizó a la niña. Vigílamela, no tardaré en volver, ¿eh? En cuanto termine lo que tengo que hacer, prometo llevarte a casa con tu mamá. Y marchó con decisión hacia la oscura y repugnante habitación donde permanecía maniatado aquel espantoso hombre. Richie lo levantó y lo lanzó contra la cama. Cuidado, agente, tengo mis derechos. Le denunciaré por brutalidad policial. Richie no contestó y cogió una bolsa del suelo. El hombre giró la cabeza intentando verle y recibió un culetazo en la frente. Te voy a denunciar. No tienes derecho a tratarme así. Se lo diré a tu superior en comisaría. Conozco bien el protocolo. No es la primera vez que me detienen. Richie se acercó y colocó su rostro frente al de él. ¿Quién ha dicho que soy policía?
El hombre tragó saliva. Comenzaba a sentir miedo de verdad. Entonces, ¿quién eres? Richie envolvió la pistola en la bolsa de plástico y le introdujo el cañón con fuerza por el recto. El pederasta gritó y Richie le susurró al oído: Soy el coco malo. Y apretó el gatillo. Como él suponía, el cuerpo amortiguó bastante el ruido. Quitó con asco la bolsa de la pistola, la frotó un poco contra su pantalón, que presentaba una fina capa, ya fosilizada, de toda la mierda que se le había ido pegando en su travesía, y regresó junto a la niña. La ayudó a introducirse por el agujero de la pared y la siguió hasta un estrecho callejón entre dos bloques de ladrillo. El sol ya se había desplazado en su camino al atardecer y la zona había quedado en sombra. Caminaron por el angosto pasadizo hasta salir a una acera desierta, paralela a la carretera. El único edificio que Richie encontró abierto fue una peluquería al otro lado de la calle, de la que acababa de salir una señora. ¿Ves esa peluquería que hay en la esquina? Tienes que ir hasta allí, entrar y decirle a la persona que trabaja dentro que llame a la policía. ¿Entiendes lo que te digo? La pequeña asintió, pero parecía extrañada. ¿Tú no vas a venir, coco bueno? Le estaban brotando lágrimas en los ojos. No puedo, cariño. Si me tocara la luz del sol, desaparecería. Pero puedo hacer que uno de mis ayudantes te acompañe para que no vayas solas. ¿Ayudante? ¿Tienes ayudantes? Por supuesto. Sin ellos no podría hacer mi trabajo. Entonces hurgó en la mochila y sacó el peluche de oso panda del plástico que lo protegía. ¿Cómo te llamas? Sara. Respondió la niña sin apartar la vista del oso. Richie dirigió su vista al oso y habló con cierto tono de solemnidad. Te nombro guardián de Sara. A partir de este momento siempre cuidarás de ella. Y le entregó el peluche a Sara, que lo apretó con todas sus fuerzas. Richie se agachó para abrazarla y le dio un empujoncito en la dirección a la peluquería. No pasaba ningún coche. A esa hora todo el mundo estaba trabajando o echándose la siesta. La siguió con la mirada hasta que la vio desaparecer tras la puerta del local, metió los guantes y el pasamontaña en la mochila y se marchó en la dirección opuesta. Tras una caminata de 30 minutos, llegó finalmente a su apartamento. Dejó la mochila bajo la cama y fue a darse una ducha. Le olía la ropa a cloaca. Estuvo cerca de 15 minutos dejando que el agua caliente cayera sobre su cuerpo, intentando relajarlo y soltar toda la tensión acumulada. La mañana había sido ajetreada, y aún le quedaba hablar con Tao, el chino dueño de la tienda de comestibles con el que tenía una gran amistad. Además, le había proporcionado el contacto de un tal Jinuo, que trabajaba en enormes almacenes de la comunidad china situados en la periferia en los que, aparte de almacenar productos variados de origen chino para repartirlos entre todos los comercios, enviaban enormes cantidades de dinero a su país natal. Allí podría cambiar el dinero del banco por dinero usado, indetectable para la policía, a cambio de una generosa comisión, por supuesto. Miró el móvil, que todavía descansaba sobre la mesa desde la noche anterior. Tenía 2 llamadas de Marta. La llamó de vuelta y ella lo cogió de inmediato. Hola, he visto que me habías llamado. ¿Ocurre algo? ¿Qué va? Simplemente no encontraba los guantes de Alba y pensé que a lo mejor se le habían caído en tu coche cuando fuiste al cine. Bueno, luego le echaré un vistazo, ¿vale? Cuando puedas, no tengas prisa. Tiene más guantes. Bromeó Marta al otro lado. Bueno, dale recuerdos a la niña y cuídate. Tú también. Y la voz de Marta se desvaneció. Ya eran las 5:30. Bajó de nuevo al bar de Chema y pidió un bocata de lomo con 1/3 de cerveza. Chema miraba con intensidad la televisión. Vaya lío que tienen montado en el banco. Llevan toda la mañana con eso. Comentó Chema mientras le quitaba la tapa al tercio y le servía un aperitivo. No jodas, ¿qué coño ha pasado? Preguntó Richie con interés. Chema le indicó con el dedo que se acercara y Richie escuchó todo lo que había escuchado en los noticiarios, sin prestarle realmente atención. Justo cuando le servía el bocata de lomo y pedía otro tercio, Chema se sobresaltó.
Mira, mira, ya salen los geos. Richie miró la televisión y vio 15 tíos armados hasta los dientes saliendo como bestias del banco, cuyas ventanas rotas emanaban torres de humo rosado. Richie daba mordiscos a su bocata sin perder detalle del evento del año. En realidad, estaba un poco preocupado por las 9 personas que habían estado atadas tanto tiempo, seguramente aterrados. A ver si han cogido al hijo de puta, exclamó Chema. A los geos no se les escapa a nadie, menudos están hechos. Anda, ponme unas aceitunillas. Pidió Richie, pero Chema seguía sin despegar la vista del televisor. Subió el volumen y la voz del reportero invadió todo el bar. Ahora mismo se está interrogando a los rehenes para lograr entender qué ha sucedido exactamente. ¿Se puede confirmar ya si hay heridos graves? ¿Ha sido detenido el atracador? Inquirió la presentadora con tono de alarma, mirando rápidamente a los tertulianos que la rodeaban. No parece que haya heridos de gravedad a excepción de la rotura de nariz que le provocó el atracador al director del banco. También se ha herido ligeramente a una señora mayor al hacer su intromisión los geos, debido a que la mujer se encontraba maniatada junto a la ventana. Por lo demás, ahora se encuentran todos recibiendo colirio en los ojos para prevenir daños producidos por el humo. En lo referente al atracador, no se tiene constancia de cuál podría ser su paradero. La policía sigue inspeccionando el edificio. Muchas gracias por la información. Le cortó la presentadora. En cuanto se tengan novedades sobre el caso, procederemos a la conexión inmediatamente. Y los tertulianos estallaron en críticas, opiniones y conjeturas. Chema bajó el volumen y fue a atender a otro cliente. Por su parte, Richie estaba a punto de terminar su bocata, pero se resistía a dar el último mordisco. Se sentía extraño viendo el atraco desde fuera. También pensaba en el tío que se había cargado en el almacén. Menudo hijo de puta. No solo había salvado a Sara, además su hija estaría ahora más segura. Solo quedaba deshacerse del arma. Salió del bar y fue directo a la tienda de su amigo Tao. Entró con el aún reservado y telefoneó a Jinuo. Después de una breve charla en chino, Tao le ofreció el teléfono a Richie y se lo llevó al oído. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Escuchó en un español cargado de acento oriental. Casi $500,000 de euros. A Tao se le abrieron los ojos hasta parecer 2 canicas negras. Mucho dinero. Yo me llevo una comisión del 10%, más el 1% que se lleva también Tao. Eso es demasiado. Protestó Richie. Es lo que hay. ¿Lo tomas o lo dejas? Está bien, está bien. Sabía que no tenía otra elección. Entonces hay trato. Pásame el teléfono a Tao. No quiero tonterías. Tao agarró el teléfono y apuntó la dirección correspondiente. Quedamos aquí dentro de 2 horas. Le dijo a Richie, que marchó corriendo a por su coche. Ya había salido de su apartamento y conducía hacia el lugar indicado. A través de la ventana derecha, observaba pasar a toda velocidad una multitud de coches patrulla, motoristas, un furgón de los geos e incluso una unidad de bomberos. Con los chinos no hubo ningún problema. El tal Jinuo se quedó con 47.000 euros, y Tao con 4.700, pero la mochila ahora contenía 400.000 euros usados e indetectables. Había merecido la pena. Durante las últimas horas del día, condujo hasta el pantano de Alcorlo. Se encontraba hasta arriba de agua, sin un solo rastro de olas que perturbara aquel gran remanso ajeno del mundo exterior. Aparcó el coche a un lado del puente, bajó del vehículo y se encendió un cigarrillo. El enorme espejo azafranado comenzaba a tornarse violeta. Sacó el arma de su espalda y la lanzó a las impávidas aguas, produciendo unas solitarias ondas que avanzaron hasta perderse de vista. Se puso a pensar en todo lo que haría a partir de ese momento. Por fin podría pagar el alquiler, saldar la deuda de 600 euros que tenía con el banco, darle a Marta a tiempo la manutención de su hija, incluso podría abrirle una cuenta bancaria a Alba. ¿Y él? ¿A qué podía dedicarse? Encendió otro cigarrillo. No tardó mucho en decidirlo. Ya está, se dijo en voz baja. Me haré camionero, esa vida me gusta, recorrer mundo, me gusta conducir y más aún esos enormes camiones. Además,
Ahora hay mucha demanda de conductores. Bromeó para sí mismo y fijó su vista en la gran masa de agua púrpura que tenía frente a él. Y le traeré a Alba un regalo de cada lugar al que vaya. A las 11 de la noche, su coche estaba aparcado junto al portal de Marta. Alba ya estaba acostada y su madre descendía por la escalera, extrañada por la repentina aparición de Richie en su calle haciéndole señas para que bajara. Cuando lo tuvo frente a ella, lo observó meterse la mano en el bolsillo y sacar un par de guantes pequeños y multicolores. Marta le invitó a subir y tomar un café, pero él se disculpó alegando que había sido un día largo y estaba cansado. A la mañana siguiente, se encontraba en la diminuta cocina-comedor de su apartamento, con un bote de barniz en spray en la mano derecha y un marco con cristal en la izquierda. Agitó la lata y roció los restos del huevo frito que se habían negado a desprenderse de la pared. Estos comenzaron a relucir y adquirieron una tonalidad interesante. Dibujó la fecha debajo con un rotulador negro y colocó el marco con el cristal protector. Cuanto más lo miraba, más le gustaba. Los rayos de sol se filtraban por las rendijas de la persiana, dándole un poco de color al apartamento. Las bandas de luz se depositaban en la recién adquirida obra de arte y convertían unos restos de huevo podrido en destellos de oro y plata. De repente, la vida le parecía estupenda.